Bienvenidos hermanos a la lección que corresponde al día domingo. Es la lección 8 y estamos estudiando el día domingo. En el principio, la lección del día domingo se divide en dos partes. La primera parte nos habla de la creación en un punto específico del tiempo, y la segunda parte nos habla de quién fue el agente creador que llevó a cabo este plan de la creación. Ahora, en Génesis 1:1 encontramos muchas verdades profundas, sencillas pero profundas. Al principio, en realidad, el ser humano comenzó con serias preguntas existencialistas. De hecho, seguimos con esas preguntas existencialistas, especialmente en un mundo donde hay tanta contradicción y sobre todo tanta incredulidad con respecto a la teoría creacionista de que Dios es nuestro creador. Así que una de las preguntas que nos hacemos es: ¿por qué estamos aquí? ¿De dónde vinimos? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? Son las grandes preguntas existencialistas que la humanidad se ha hecho desde siempre. Lo interesante es que la primera declaración de Génesis capítulo 1, versículo 1, nos ayuda a responder la mayoría de esas preguntas. Por ejemplo, nos dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que todo se debe a que en un principio Dios creó todo. Es decir, que Dios creó un tiempo específico en el cual estimó conveniente llevar a cabo la creación de un nuevo mundo, un nuevo planeta, una nueva sección en el universo donde daría comienzo a una nueva especie de seres vivos que tendrían la libertad de adorar a Dios si así lo querían. Así que en ese momento, imagínense, la palabra al principio, en realidad es un principio. Antes de eso no existía el tiempo, antes de eso no existía materia, antes de eso no existía espacio. Por lo tanto, en este universo tridimensional que vemos nosotros, no existía nada antes de ese comienzo. Por lo tanto, al decir en el principio, cuando hay un principio, significa que Dios ya existe. Por eso es que Juan 1:1 nos decía que en el principio el verbo estaba con Dios y el verbo ya era Dios. Es decir, que cuando hubo un principio absoluto, ya Dios existía, ya Dios estaba allí. Porque Dios trasciende al tiempo. Dios es atemporal, Dios existe en un tiempo, es decir, sobre el tiempo. Para Él no hay pasado, no hay futuro, solamente existe en un eterno presente. Ahora, qué interesante que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En ese principio, cuando no había todavía materia, ni espacio, ni tiempo, Dios establece. El versículo 2 de Génesis 1:1 nos da la pauta para comprender cuál eran los antecedentes inmediatamente antes de la creación de Dios. El versículo 1 nos da como título: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El versículo 2 nos está dando los antecedentes de cómo estaba el cosmos cuando Dios va a ejecutar la creación. Y nos dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. La pregunta que queremos hacernos es: ¿cómo que estaba desordenada y vacía? Aparentemente esa traducción nos da mucho en qué pensar. Lo cierto es que cuando analizamos el hebreo de Génesis 1:2, encontramos un juego de palabras interesante. Número 1, nos dice bohu, tohu u abohu. Son las dos palabras específicas que me gustaría mencionar. La primera, tohu, se refiere al desorden que había. Sin embargo, la palabra tohu significa sin forma o fuera de forma. En inglés se traduce como without form, que quiere decir fuera de forma, sin forma, no hay forma. Y luego, wabohu, que es la siguiente palabra para decir que había vacío.
La mejor traducción la hace el inglés, que la escribe como void. Void es diferente a empty. Empty es un recipiente vacío, pero void es ausencia de todo, completamente vacío. Podríamos decir que un globo está vacío, pero en realidad tiene helio por dentro. Entonces no está vacío. Y cuando hablamos de el void o el wabohu que aparece en hebreo en Génesis 1:2, se refiere a la ausencia de todo. Ahora entendemos la primera palabra que dice bohu, que quiere decir que no había forma de nada, porque la siguiente palabra, wabohu, dice que no existía nada. Por lo tanto, ahora entendemos que no había forma de nada, por eso había un desorden, no había forma de nada. ¿Y por qué no había forma de nada? Porque no existía nada. El cosmos todavía no había venido a la existencia. La materia, el tiempo y el espacio aún no existían. Y comienzan a existir hasta el momento en que dice el versículo 2 que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ese moverse, dicho sea de paso, la palabra Hashamayim, que quiere decir cielos, en el versículo 2 aparece como Mayim, aguas. Misma palabra, pero que también tiene indicios como decir que todo estaba en una misma cosa, todo se movía en las aguas. Allí estaba una mezcla inicial que el Espíritu Santo estaba poniendo en orden, porque Merahetep, que es la palabra utilizada para moverse sobre las aguas, implica un mover creacional, un mover coordinado, un mover de alguien, porque Guarruach Elohim significa que ese artículo es personal. Está identificando a un ser que está a punto de iniciar una acción creadora. Y esa acción creadora la está haciendo un ser inteligente, según el artículo Waj, que es el espíritu, el Guarruach. Entonces, el Merahetep, que es la palabra que quiere decir movía o moverse sobre las aguas, implica un mover con sentido creacional, con capacidad creadora, con poder creacional. Y lo interesante es que Hashamayim, que son los cielos que aparecen en el versículo 1, como Dios como creador, aparece de nuevo la palabra Majim en el versículo 2, pero hablando de aguas. Estas aguas que aparecen, si las buscamos en concordancia Strong o demás, vamos a encontrar que se refiere a semilla, semen, algo específico de lo cual se daría origen a algo. En otras palabras, es el Espíritu Santo el que está poniendo las bases, las condiciones y los fundamentos para que en el versículo 3 aparezca ahora la creación. Y ahora entramos a la segunda parte, de la lección de este día. Es decir, ¿quién es el agente creador que está involucrado en ese momento en la creación a partir del versículo 3? Fíjense que existe una palabrita en Génesis capítulo 1, versículo 1, que nunca fue traducida a ningún idioma. Es la cuarta palabra de Génesis 1:1. Es decir, si vamos contabilizando, Bereshit bara Elohim et, la primera palabra Bereshit, que quiere decir el principio, bara, que es creó, Elohim, que es el Dios todopoderoso creador, et, y aquí es la cuarta palabra. Esta cuarta palabra, et, en realidad no fue traducida porque no tiene ningún significado. Por lo menos en esta parte de la Biblia, en Génesis 1:1, no tiene ninguna función y no tiene ningún significado. Está compuesta por dos letras. La primera es Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo, y la segunda es Tab, que es la última letra del alfabeto hebreo. Es interesante cuando en Zacarías 12:10 encontramos cómo dice el profeta, y llorarán como si lloran por un primogénito que ha muerto, por el primogénito. Y en esa sección aparece de nuevo la misma palabra de Génesis
1 en la cuarta palabra. Et, Aleph, Tav. Ahora, esta es una palabra que aparece 11.000 veces en la Biblia, más de 11.000 veces, y 7.000 veces con este sentido. Sin embargo, son pocas veces las que aparece relacionada específicamente con el papel mesiánico. Juan, en el capítulo 7, versículo 37, nos habla de que en otra escritura nos dice que se lamentarán como quien llora por el primogénito. Hablando de la profecía de Zacarías 12:10, en donde se habla del Aleph y el Tav, como la primera letra y la última letra del alfabeto hebreo. Pero cuando vamos a Apocalipsis lo entendemos mejor. Apocalipsis 1:8 nos dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el todopoderoso. Es decir, alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última. Si el Nuevo Testamento hubiese sido escrito en hebreo, diría el Aleph y el Tav. Lo que esto está relacionado directamente con Génesis 1:1 y la cuarta palabra. En otras palabras, una traducción sencilla nos diría: en el principio creó Dios, por medio de Jesús, los cielos y la tierra. Ahora, esto que estoy mencionando acá tiene mucho sentido cuando vamos al Nuevo Testamento y leemos el versículo de memoria que dice: todas las cosas fueron hechas por Él, hablando del Verbo, o sea, de Jesús. Y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. El mismo apóstol Pablo allá en Colosenses nos dice que Jesús es el creador de las cosas visibles e invisibles, en el cielo y en la tierra. Es decir, que lo que encontramos en la Biblia es que Jesús era el agente creador en la creación desde el versículo 3 en adelante de Génesis capítulo 1. Allí Jesús aparece como el creador, el ejecutor del plan de la creación. Qué hermoso, mis queridos hermanos. Qué interesante saber que nuestro Dios, y aunque la ciencia diga lo contrario, qué importante es saber que Dios es un Dios creador y que Él, así como creó una creación perfecta y el pecado la echó a perder, creó la oportunidad perfecta para que a través de Jesús, nuestro Mesías, nuestro Salvador, podamos nosotros tener la oportunidad de nuevo de poder vivir eternamente y poder comer un día del árbol de la vida para que nunca muramos en el paraíso que el Señor nos está preparando. Mis amados hermanos, esperamos que esta lección haya sido de mucho provecho para nosotros y que esto nos ayude a reforzar nuestra fe, que hemos creído en un Dios que nunca se ha olvidado del hombre, a pesar que la historia ha pasado por miles de años. Que Dios te bendiga.